Gloria al Señor. Buenos días, iglesia, Dios les guarde. Buenos días, Dios les guarde. Un gusto saludarles. Es una mañana que se ve que se va a poner más calientita. Ya, como dice el eslogan de una emisora aquí en el Táchira, se siente que se va a poner calientita la mañana. Vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas en agradecimiento a nuestro Dios. Le invito a que tome su sobre. Si alguien necesita un sobre, levante la mano, muévala, y alguien del protocolo va a correr a llevarle ese sobre. Ese sobre puede ser usado para diezmos, para primicias y algunas cosas en particular allí que explica el tiquecito. Las ofrendas regulares van directamente en la cesta. Colóquese en pie, por favor. Invite al que está a su lado que se coloque en pie. Todo el mundo de pie, los niños bienvenidos. Todos los niños que hay, vamos a que se coloquen en pie también, con sus ofrendas en sus manos. Vamos a tomarla en la manita izquierda. Y quiero invitarle a que usted cierre primero sus ojitos, levante su manita izquierda en alto y comience agradeciendo a Dios por lo bueno que Él ha sido con usted, porque le ha permitido producir lo necesario. Y aunque no alcanza humanamente, Dios ha hecho el milagro para que así sea. Así que comience dándole gracias al Señor. La ofrenda más que dinero es tu corazón. Dile al Señor allí: gracias, Señor, porque me ha sostenido a mi esposa, ha sostenido a mis hijos. Mi familia está firme gracias a ti, Señor. Y sin importar, Padre, todo lo que está ocurriendo alrededor de mi familia, alrededor de mi ciudad, alrededor de mi país, yo puedo descansar confiado en que tu mano no me desampara, Señor, ni has desamparado a los míos. En el nombre de Jesús, toda gloria es para ti, Señor. Y como ministro, Señor, siervo tuyo que soy, extiendo mis manos, Señor, en bendición hacia el pueblo, hacia cada hombre, hacia cada mujer, hacia cada uno de los hombres y mujeres que en fe, Señor, creen en el poder de dar, en el poder de sembrar su corazón, de dar de lo que tienen, Señor, con su corazón dispuesto. Y te ruego que seas tú, Señor, cubriendo sus necesidades, abriendo las puertas de bendición para ellos, para los suyos y para todo lo que emprendan a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento mientras ya le llevan la cesta para allá, para donde usted está. Y de esa manera se coloca allí. Los amigos que nos escuchan por las redes sociales, maravilloso. Si usted quiere, ya estamos publicando por allí las cuentas nacionales aquí en Venezuela. Valga la cuña del Banco Mercantil, Banco Sofitasa, que son las cuentas de la iglesia. Si usted requiere una cuenta extranjera, con todo el gusto se la damos. Envíenos o escríbanos y nosotros con gusto le transferimos dicha información para que usted se pueda conectar correctamente. Mi esposa decía hace un rato, y es la realidad, finalizó el mes de las primicias de manera oficial. El domingo pasado terminamos este tiempo hermoso. Fue un mes maravilloso de 5 semanas donde el Señor nos permitió conocer y practicar el principio de las primicias. Fue un mes muy bueno, muy bonito. Pude ver a la gente, pude verle a usted contento, disfrutando de esta bendición, y la gente que pudo conectarse con nosotros aún por las redes sociales, comentándonos sus experiencias. Fue un tiempo realmente hermoso. Hoy quiero predicar, enseñar sobre un tema que la palabra sería que no ha sido tomado muy en serio dentro del pueblo de Dios. A veces el hecho de la religión, o mejor dicho, la religión, el ser religioso y el hacer afectos a una religión, nos lleva a caer en esta situación de una manera muy fácil. Por eso hoy quiero hablarle, y si usted quiere tomar nota, a los amigos que están por las redes sociales, los que nos están escuchando por Instagram, por Facebook, por YouTube, y se van a estar conectando. Recuerde que en la tarde, ya después de las 3, 4 de la tarde, usted podrá descargar la prédica completa, sin cortes de internet, sin cortes de nada, y usted la podrá ver con toda calma en su casa. Los amigos que nos están escuchando por Instagram y Facebook en vivo, les invitamos a que en la tarde puedan descargarla desde YouTube, y de ahí la pueden ver con total libertad
sin ningún tipo de interrupción de internet ni de ningún tipo. Entonces hoy quiero predicar o enseñar sobre el engaño de la incredulidad. Si quiere usted tomar nota, el título de la enseñanza de hoy es El engaño de la incredulidad. Y quiero enfocarme en que de buena manera o sin querer queriendo o pudiéramos querer, la incredulidad es un tema que está muy relacionado con la religión. Y a veces aún dentro del pueblo de Dios podemos caer en incredulidad. Yo hoy quiero profundizar sobre este tema porque pocos cristianos, mis amados consagrados, pensarían que son incrédulos. Poca gente diría, yo soy incrédulo, o mejor dicho, yo no soy incrédulo. Pero estudiando la palabra, mis amados y mis amadas, he quedado desconcertado por algo que Jesús dijo. Allí en Lucas capítulo 18, en el verso 8, el Señor dijo estas palabras: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Y este texto bíblico en realidad me hizo pensar, me hizo reflexionar el por qué Jesús, el Hijo de Dios, diría, cuando vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Amados y amadas, la pregunta implica no solamente la falta de fe en la tierra, sino también la falta de fe en medio del pueblo de Dios. Que haya falta de fe en el mundo, pues debe ser lo natural. La gente necesita conectarse con Dios, empezar a conocer de Dios, para que su fe empiece a desarrollarse. Pero hablar de falta de fe dentro del pueblo de Dios pudiera sonar como, eso es ilógico, pastor, porque si estamos en la iglesia es precisamente porque tenemos fe. Y déjame decirte que estar en la iglesia, el congregarse, el anunciar una religión, no es fe. Puede simplemente ser religiosidad, puede ser simplemente ser religión. ¿Por qué Jesús diría estas palabras? ¿Por qué Jesús diría, hallaré fe en la tierra cuando vuelva? Amados, la fe es uno de los temas más hablados dentro de la iglesia de Jesucristo a nivel universal. Predicadores devotos lo enfatizan, famosos predicadores que son realmente hombres y mujeres de Dios que se involucran en la intimidad con Dios, tienden a hablar mucho del tema de la fe. Y mis amados y mis amadas, hermanos y amigos que pueden escuchar, hay una avalancha de libros sobre este tema a nivel cristiano y aún a nivel secular. El tema de la fe se puede tocar. Grandes obras están siendo hechas, enormes proyectos, todo en el nombre de la fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando pregunta, cuando suene la trompeta final, cuando llegue el momento de volver por mi iglesia, yo encontraré fe en medio del pueblo? Cuando llegue el día en que todo se cumpla, en el cumplimiento de la promesa y vuelva yo por ustedes, ¿encontraré fe? Y cabe destacar, ¿encontraré fe en medio de mi pueblo? Mis amados, nosotros nos encontramos una clave en la advertencia sobria que nos habla Hebreos capítulo 3, verso 12. Allí en Hebreos 3, verso 12 dice, mirad hermanos que no haya a ninguno de vosotros, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Repito, mirad hermanos, dice allí al parecer Pablo, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Queridos y queridas, este versículo nos dice que debemos reconocer la incredulidad en nosotros mismos cuando nos apartamos del Dios vivo. Sin embargo, yo me
pregunto, ¿qué significa apartarse del Señor? Porque dentro del pueblo evangélico, la palabra apartarse del Señor, muchos lo entienden como simplemente dejar de congregarse. Otros lo entienden como descarriarse e irse al mundo. Pero la palabra apartarse del Señor parece que fuera algo más profundo que simplemente lo antes mencionado. Mis amados, esto pasa porque nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios se activa en medio de la incredulidad. Si permitimos crecer aún pequeñas semillas de incredulidad dentro de nuestro corazón, terminaremos en una condición penosa y triste. Este pasaje, mis amados, nos advierte: vela y no permitas que nada de incredulidad eche raíz en tu corazón. Hoy mi intención durante esta enseñanza es llamarte a que estés pilas, a que estés despierto, despierta, en darte cuenta que no importa qué tan evangélico yo pueda ser, la incredulidad, si yo dejo que esa semilla caiga en mi corazón, se puede convertir en un gran árbol que cambie mi vida y me aparte del Dios vivo. A veces, mis amados, el Señor puede parecer distante a nosotros, pero no dejes que tu corazón se aparte de la realidad de lo que significa fidelidad. Si nosotros permitimos crecer una pequeña semilla de incredulidad en nuestro corazón, terminaremos siendo realmente tristes y viviendo una vida triste como cristianos. Con toda la Biblia, o como toda la Biblia, estos términos nos dice, busque allí por favor Hebreos capítulo 11, verso 6. Texto muy conocido por todos nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le halla y que es galardonador de los que le buscan. Mi querido hermano, mi querido amigo, déjame mostrarte cuán seriamente Dios toma nuestro pecado de incredulidad. Tres cositas quiero hablarte en esta mañana. Y quiero, por medio de estos tres puntos que voy a desarrollar, mostrarte qué tan serio es para Dios el pecado de incredulidad. En Éxodo 17, libro de Éxodo capítulo 17, usted va a leer la historia del pueblo de Israel en un momento grande en que la incredulidad afectó sus vidas. Allí Israel llegó al desierto llamado Sin. No había señal de agua apta para beber y todo el pueblo reprendió amargamente a Moisés. Si quiere, busques el versículo 2 específicamente, y allí el pueblo de Israel le reclama a Moisés y le dice: danos agua para que podamos tomar. El pueblo de Israel le reclama a Moisés como siervo de Dios, como representante de Dios. Lo gritan, lo insultan, lo exasperan y le dicen: danos de beber, danos agua porque tenemos sed. Ellos trataron al escogido de Dios, ellos trataron al hombre de Dios como si fuera su obrador personal de milagros. Sin embargo, ninguno de ellos acudió a Dios personalmente, ninguno de ellos se acercó a Dios en oración. Nadie, absolutamente nadie, la Biblia no narra que nadie haya dicho algo como: miren, Dios ha obrado muchos milagros de agua para nosotros en el pasado. Él partió el mar rojo para salvarnos del faraón, y Él endulzó las aguas amargas de Mara. Seguramente que aquí también Él nos proveerá de agua para saciar la sed que tenemos. Nadie, absolutamente nadie del pueblo de Israel recordó un milagro anterior de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Todos, al contrario, una vez más reclamaban sin sentido, simplemente pensando en que tenían sed. Le reclamaban al hombre de Dios que les diera una respuesta, que una vez más hubiera un milagro sobre sus vidas. Mis amados, usted conoce el resto de la historia. Dios dijo a Moisés que se pare delante de una roca
y que la golpee. Y allí hubo abundante agua para que ellos bebieran y calmaran la sed que les estaba gobernando. Pero el Señor puso un nombre a este episodio de incredulidad, mis amados. Él llamó a aquel lugar, le puso por nombre Masá, que significa provocación. Ese lugar, el Señor dijo, se va a llamar Masá porque en este lugar el pueblo me provocó. La palabra provocación podría ser revelada o interpretada: en este lugar el pueblo me tentó. Esto podría interpretar: me hicieron poner molesto. En este lugar el pueblo me exasperó. En este lugar el pueblo me hartó. En este lugar el pueblo me irritó, me hizo molestar. Amados, Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: tú me has exasperado totalmente con tu incredulidad. Por favor, entienda algo, mi amado y mi amada hermana. El Señor no estaba aquí solamente algo afligido. El Señor no dice en la Biblia que estaba triste. La Biblia dice que estaba exasperado hasta el punto de enojarse. Y la Biblia dice que el enojo de Dios pulveriza las rocas. La Biblia dice que el enojo de Dios sobre el mar y sobre los ríos los hace secarse. En este momento de la historia, la Biblia está diciendo que Dios estaba al punto del enojo, a punto de explotar en enojo por la exasperación, la irritación que provocó el pueblo de Israel con su actitud de incredulidad. Sin embargo, Él no fue provocado solamente con las quejas del pueblo. Era mucho peor que eso. Ellos no lo habían acusado de abandonarlos en la medio de la prueba. Ellos estaban diciendo: Dios nos abandonó y tenemos sed y no nos ha dado. Ellos habían dicho a Moisés allá en el verso 3 y en el verso 7 de Éxodo 17: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Verso 7: ¿está el Señor entre nosotros o no? El pueblo de Israel estaba diciéndole a Moisés: ¿para qué nos trajiste a morir en el desierto? Un pueblo que había sido escogido por Dios, un pueblo que clamó por necesidad en medio de la esclavitud, Dios respondió. Un pueblo al que Dios abrió los mares, un pueblo al que Dios mató al ejército del faraón, un pueblo al que Dios lo defendió de las plagas mientras que sus enemigos caían aterrorizados por las plagas. Este mismo pueblo le dijo a Moisés: ¿acaso Dios nos trajo para matarnos en el desierto? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Yo quiero que usted le busque la lógica a esto. ¿Dios salvaría a alguien para luego matarlo? ¿Dios rescataría a alguien para luego destruirlo? Pero el pueblo de Israel, manipulado por la incredulidad que había sobre ellos, esto era lo que decían. La deducción de ellos, o interpretando las palabras que ellos utilizaban, es: si Dios está con nosotros, ¿dónde está en este momento? Nosotros no vemos ninguna señal de su presencia ni de su poder. ¡Ja! No vemos su poder. Se les olvidó. ¿Está el Señor vivo o está muerto? Eran sus palabras. ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite que nos desee? ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite que pasemos por momentos difíciles? No, mis amados, Dios estaba exasperado por una buena razón. La razón la encontramos después en las Escrituras, mientras Moisés recordó el episodio de Masá. Y si quiere, busque por favor en el 9:23 de Deuteronomio 9, 23 y 24. Y allá viene la explicación y las palabras de nuestro Señor. Dice allí en el 9, 23, 24: también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo les conozco.
Ese era el pecado del pueblo de Israel. Moisés estaba diciendo en palabras más cómodas o fáciles de entender: Israel, ustedes han sido rebeldes desde que los conozco. Ustedes nunca han obedecido a Dios. Ustedes nunca han creído en la palabra de Dios. Entonces, mis amados, ¿cuál era el verdadero asunto? Según Moisés, era que Israel en realidad nunca tuvo fe. Israel, a pesar de todo lo que Dios hizo por él, nunca tuvo fe, nunca creyó en el Dios vivo. Ellos nunca se habían comprometido totalmente a confiar en el Señor. Y esto me hace pensar cómo muchas veces nosotros, que somos llamados el pueblo de Dios, estamos en la misma actitud que el pueblo de Israel en su momento, recibiendo milagros, viendo el mover de Dios y todavía reclamando: ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Llenos de incredulidad. Nos ha salvado la vida, nos ha sanado, nos ha liberado, ha rescatado nuestro matrimonio, ha salvado a nuestros hijos, y lo único que sabemos es quejarnos porque hoy Él nos está manifestando en poder. Mis amados, de hecho, estos israelitas habían albergado en su corazón, y aún dentro de sus trajes, dentro de su ropa, dentro de sus mochilas, habían albergado ídolos todo el tiempo. Ellos, escúcheme bien, habían conservado pequeños dioses, ocultándolos en sus tiendas de campaña para regresar a ellos en caso de que Dios les fallara. ¿Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? En Hechos capítulo 7, versos 42 y 43 dice la palabra: me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto, pero llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Sabe qué está diciendo Dios sacándole en cara al pueblo de Israel? Ustedes oraron a mí, yo los saqué de Egipto, les liberé del faraón, abrí el mar para que ustedes caminaran en seco, los cuidé en el desierto, y aún durante todo ese tiempo ustedes cargaban guardado dentro de sus bolsillos sus ídolos, lo que ustedes hicieron cuando antes de que yo los liberara. El pueblo de Israel guardaba sus religiones ocultas, la adoración a dioses ajenos en lo privado y en lo íntimo, porque en el fondo de su corazón tenían dudas de que Dios les pudiera salvar. Yo me pregunto, ¿cuánto hombre o mujer que dice llamarse cristiano está en la misma condición del pueblo de Israel? Asisten a una iglesia, se congregan, dicen adorar a Dios, pero andan buscando apoyo o respaldo o motivación en el horóscopo. Andan buscando apoyo, respaldo, algo que les anime por medio de aquellos que hacen cosas en secretos, dándose bañitos de una cosa o de otra para espantar la pava, usando crucecitas o usando cadenitas en los pies o en las manos para que las cosas malas no se les peguen. Pero han de llamarse cristianos. Se hacen de llamar cristianos, pero no han desprendido la religión de la religiosidad de antes de conocer a Cristo de sus vidas. Todavía apelan a cosas de la antigua vida, que si la cama, que la luz de no sé dónde, que la cama de tal cosa, que si el gatito moviendo la manita para que el ambiente sea bueno, que si riego querosén o si riego no sé qué en la entrada de la casa, que si preparo una matica y la pongo detrás de la puerta o la pongo delante. Dioses antiguos dentro del corazón del pueblo de Dios, practicantes de cosas que son abominadas por Dios. Simplemente se llama incredulidad. Como un día alguien dijo: no, yo creo que el Señor me sanó, pero por si la mosca yo le prendo una velita a José Gregorio.
gracioso y cómico, pero mucho cristiano vive su vida así. Trastornada su fe y llena de incredulidad. Estoy en la fe de Cristo, en la fe del Evangelio, porque me gusta, me parece lindo, pero me cuesta creer que Dios pueda sanar, y mejor hago aquello que me recomendaron hacer. Me cuesta creer que Dios pueda salvar mi matrimonio, y mejor al marido le hago ¿cómo es que dijeron por ahí el otro día? Mejor le preparo un tecito de calzón. El que no sabe qué es, dije ahí, tranquilo, gloria a Dios por usted que no sabe nada de eso y se ponga a inventar. Una ignorancia basada en la incredulidad. Ahora yo quiero que tú te imagines la exasperación de Dios con este pueblo. Hablaban mal del siervo, hablaban mal de Dios, se quejaban, y Dios les dio, permítame la palabra, de tragar en medio del desierto carne, les dio agua que salió de una roca, partió el mar, levantó columna de fuego, columna de nubes, mató a los primogénitos y protegió a los de ellos. Y ellos guardaban sus ídolos por si algo no funcionaba. ¿Qué cosa más grande pudiera hacer falta para creer en Dios que ver que la muerte pase por el frente de tu casa y mate a tus enemigos, pero a ti te mantenga en pie? ¿Qué cosa más grande del poder de Dios puede ser después de que te han declarado una enfermedad y el Señor te ha levantado de esa enfermedad de manera milagrosa e inexplicable? ¿Qué cosa puede ser más grande del poder de Dios cuando Dios ha salvado tu matrimonio, cuando tú ya habías perdido el amor, el cariño y hasta el deseo de vivir? ¿Qué cosa más grande del poder de Dios puede ser que Dios salve a tus hijos después de que se habían aventado al mundo, se habían perdido tomando malas decisiones? ¿Qué cosa más grande puede mostrar el poder de Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios para que aprendas a creer en Él? Se atrevió, fueron tan atrevidos, tan igualados, que se atrevieron a decirle a Dios o al siervo de Dios: ¿por qué el Señor no ha respondido a nuestra sed? Y a veces hay evangélicos que viven bajo esa misma condición. Se atreven en ese tiempo en que llaman a oración a reclamarle a Dios y decirle a Dios: ¿por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has dado lo que te he pedido? Mientras que todo ese tiempo el pueblo de Israel mantenía oculto su pecado y mantenía escondidos sus ídolos, mantenía escondido dentro de su corazón y en sus mochilas el pecado. Yo te pregunto hoy, ¿será que Dios no ve tu vida secreta? ¿Será que Dios no conoce tu vida secreta? A pesar de todo eso, Dios no había retenido su misericordia para con el pueblo de Israel. Y quiero que usted vea el poder de la misericordia de Dios. A pesar de que Dios estaba molesto, exasperado, su misericordia seguía siendo grande. Te pregunto hoy, ¿tú crees que el Señor bendice a los cristianos que tratan de servirle mientras se esconden en la lujuria que les asedia? Ese es el verdadero crimen de la incredulidad. Guardar algo secreto y no llevarlo a la luz de Dios para liberación. Yo quiero que tú te preguntes a ti
misma o a ti mismo, tú crees que Dios puede bendecirte o abrirte puertas de bendición, mientras que Él sabe que tú tienes algo guardado en secreto. Una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana, es estar ligado a una lujuria o a un pecado habitual y despreciar ese pecado. Tal persona desprecia su pecado secreto y está luchando fuertemente contra ese pecado. Él clama a Dios por su liberación y busca el consejo santo de otras personas para hacerse libre de ese pecado. Este siervo puede estar seguro que el Señor será paciente con él durante su lucha y le ayudará. Pero aquel que vive como el pueblo de Israel, con su pecado escondido, pretendiendo engañar a Dios. Piensa en esto. Los israelitas estaban llevando sus ídolos al Masá, al desierto. Eso significa que ellos habían estado pegados a ellos durante la partición de las aguas. Mientras ellos vieron la columna de fuego, allí tenían los ídolos. Mientras ellos vieron la columna de nube, tenían apretados a sus ídolos. Mientras cruzaban por el mar que se partió en dos, iban con sus ídolos agarrados de la mano. Mientras escuchaban los gritos de la mortandad que ocurría en Egipto, y ellos vivían, sostenían en sus manos a sus ídolos. Y eso Dios lo sabía. Y aún así su misericordia se mantuvo. Pero en Masá, Dios estuvo a punto de acabar con el pueblo escogido. De por sí, Dios le dijo a Moisés: Moisés, estoy harto, voy a destruirlos a todos, y de ti voy a levantar un nuevo pueblo para que me honre. Pero Moisés: Señor, no haga eso. ¿Cómo se le ocurre? Y Moisés movido en su corazón, movió el corazón de Dios para que eso no ocurriera. Quiero que escuche algo. La incredulidad provoca la ira de Dios a tal punto que Él piensa en acabar con el incrédulo. Y si no lo ha hecho, es por pura misericordia. Escuche bien, ellos los tenían en sus manos mientras todas estas cosas ocurrían. Aún así, con todo el pueblo continuó ocultando su pecado. Ellos adoraban al Señor, disfrutando de su protección bajo la nube de día y la columna de fuego de noche. ¿Por qué continuaron de esa manera? ¿Por qué el pueblo de Israel siguió viviendo de esa forma y de esa manera? Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal. Escuche lo que dice en Eclesiastés el proverbista Salomón, el hombre más sabio. Él dice estas palabras, ¿pueden escucharlas? Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Sabe qué está diciendo Salomón? En una versión un poco más actualizada, que por ahí conozco, una versión Vargas 2021. Dice así: cuando no corriges a tu hijo o a tu hija por hacer la obra mala, tu hijo o tu hija tiene su corazón dispuesto para seguir haciendo lo malo. Aló. Al pueblo de Israel se le había olvidado por qué habían sido esclavos de Egipto, y solamente pensaban en la misericordia de Dios. Es que Dios es tan bueno, y
Y sabe que hay gente que solamente piensa en lo bueno que Dios es. Dios es demasiado bueno. Él nunca haría algo malo contra sus hijos. Yo quiero que recuerden que Dios es bueno, pero Dios también es fuego que consume. Dios es misericordioso, pero también es Dios que destruye, y que dice su palabra que no tomará por inocente al malvado, y que dará el justo pago a quien lo merece. Amados, la incredulidad de Israel no tenía nada que ver con el poder de Dios para librarlos. Ellos lo habían visto obrar en milagros. Para ellos, Dios le había hecho milagros una y otra vez. Este pueblo sencillamente no tomó en serio los mandamientos de Dios. Ellos se sentían cómodos con sus pecados, porque el Señor no los había juzgado, el Señor no los había condenado hasta ese momento. Ellos no temían a las consecuencias de sus pecados. Después de todo, ninguno de sus niños había muerto, y aún tenían maná, tenían carne del cielo. Todo era perfecto a su alrededor. Mis amados, en resumen, los israelitas habían perdido el temor a Dios. Ellos pensaban secretamente: nosotros deberíamos ser consumidos por el fuego santo ahora mismo, por no creer en la ira de Dios. Pero Él nunca ha traído juicio sobre nuestro pecado. Entonces seguiremos teniendo nuestras devociones, seguiremos haciendo lo que nos dé la gana. Mis amados, ellos dieron por supuesto la declaración de Jeremías en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Y ese texto es verdad. Pero yo no puedo vivir mi vida entre Dios y el mundo agarrado de este texto bíblico de pura misericordia. Porque Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Levante su mano derecha conmigo. Diga: la misericordia de Dios es grande, pero su justicia también. Amén. Lo segundo que quiero decirle en esta mañana es que la incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Repito, la incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. ¿Saben qué estoy diciendo aquí? Que la incredulidad no permite que haya liberación. Y la gente que vive sometida bajo la incredulidad es gente que no conoce ni conocerá el poder liberador de Dios. Mis amados, yo estoy convencido que todo pecado no sometido es causado por la incredulidad. Y ahora mismo multitudes de cristianos están peleando una batalla perdida con su pecado. De hecho, muchos ya se han dado por vencidos de esta pelea. Ellos están convencidos que algún poderoso espíritu los está gobernando, dominando, que un poder demoníaco está sobre sus vidas y que se tienen que acostumbrar porque nunca van a ser libres de este pecado, de este demonio o de este poder demoníaco que está sobre sus vidas. Y tal vez me hace pensar en las palabras de Pablo en Romanos 7:22, cuando él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero de inmediato Pablo, en el verso siguiente, en el verso 25, diciendo esto, también añade: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo está reconociendo sus limitaciones, pero también está reconociendo y diciendo: doy gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados y por mi libertad. En otras palabras, Jesucristo me hace libre del poder y del dominio del pecado, me hace libre del poder y del dominio satánico y demoníaco. ¿Cómo es esto entonces, amados? ¿Esto es meramente una verdad teológica que tenemos que aceptar o tendrá un resultado práctico en nuestra vida? ¿Cómo es que Cristo nos puede liberar verdaderamente? La respuesta es tan sencilla, mis amados, que a veces no la entendemos. Es demasiado simple para los religiosos como los católicos o los hindúes,
quienes la rechazan a favor de las obras. Ellos prefieren arrastrarse por kilómetros para tratar de calmar a Dios por sus pecados. O los judíos, que también rechazan esta verdad prefiriendo guardar 630 reglas de estatutos, esperanzados en equilibrar sus pecados con Dios. O los musulmanes que prefieren postrarse y hacer buenas obras tratando de apaciguar a Alá por sus faltas y por sus pecados. Aún muchos cristianos, escúchese, prefieren añadir algunas reglas de confianza en sí mismos para su liberación. Ellos hacen promesas a Dios y tratan de vencer todos los deseos de su carne con su propia fuerza. Gente que trata de hacerle promesas a Dios o de cumplir ritos, mientras que la palabra de Dios lo puede expresar de una manera sencilla, y es que donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón instantáneo, hay liberación instantánea y hay limpieza instantánea. Como también continuó, se abre el acceso al reino de Dios. Si creemos estas verdades, mis amados, somos verdaderamente libres. Pero el tema de hoy nos roba la fe, porque todo lo contrario a la fe justamente es la incredulidad. Y la incredulidad me lo roba todo. Lo tercero y último que te quiero enseñar hoy es que en el libro de Lucas, en el capítulo 1, allí se incluye uno de los casos más relevantes de la gravedad de la incredulidad. En Lucas 1, ¿usted recuerda la historia de Zacarías? Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, y la Biblia habla de él como un hombre bueno. En el capítulo 1, verso 6 dice: justo delante de Dios, y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan. Zacarías, mis amados, ministraba ante el altar del incienso, lo cual representa ruego y súplica, actos de pura adoración. En resumen, mis amados, Zacarías fue fiel y fue obediente, un siervo que ansiaba la venida del Mesías. Un día, mientras Zacarías estaba ministrando allá en el templo al Señor, Dios envió al ángel Gabriel y le dijo que su esposa iba a tener un hijo. Gabriel dijo que el nacimiento de su hijo sería motivo de regocijo para muchos en Israel, y le dijo a Zacarías detalladamente todo lo que iba a ocurrir y le dio instrucciones de paso por paso de todo lo que él tenía que hacer. Sin embargo, escuche esto: mientras el ángel hablaba, Zacarías tembló de miedo. De pronto, la mente de este hombre devoto se llenó de dudas y se rindió ante una terrible incredulidad. Y él le preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Yo ya soy viejo y mi mujer está avanzada de edad. Un hombre bueno, un hombre devoto, y por un instante la semilla de la incredulidad, cuando Dios le estaba dando la palabra, nunca habían tenido hijos con su mujer, y el ángel se aparece: vas a tener un hijo y se va a llamar así, y él va a hacer esto y va a hacer lo uno, lo otro, para arriba, para abajo, él va a hacer esto, lo uno, lo otro. Y mientras estaba escuchando la palabra, la incredulidad se activó y le dijo: ¿cómo va a ocurrir eso, angelito Gabriel? Mira, Gabrielito, ¿cómo va a ocurrir eso? Yo ya estoy viejo y mi mujer está vieja. ¿Cómo que vamos a tener un hijo? La incredulidad no puede creer en el poder de Dios. La incredulidad no puede creer en un milagro. Dios no tomó amablemente la duda de Zacarías y de inmediato dictó sentencia a causa de la incredulidad de Zacarías. En el verso 20, el ángel le dice de parte de Dios a Zacarías: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga realidad, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Escuche cómo a Dios le molesta la incredulidad. Este hombre bueno dudó de lo que Dios le dijo.
Zacarías pudo hablar, se llamará Juan. Quiere decir que durante al menos 9 meses Zacarías permaneció mudo, sin poder hablar. ¿A causa de qué? Dígalo por mí. De la incredulidad. Y algunos todavía no entendemos el poder que tiene la incredulidad sobre nuestras vidas. ¿Qué nos dice este episodio, mis amados? Nos dice que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios. Aun cuando Él nos está hablando claramente, no podemos oírlo. Esto nos corta de una revelación fresca del cielo y nos impide una comunión íntima con Dios, con nuestro Señor. De repente ya no oímos a Dios. De repente ya Dios no nos habla. De repente ya Dios no nos muestra nada. De repente nos desconectamos de Dios. Ya no nos provoca predicar. Ya no hay palabras para predicar. No hay motivación para testificar del poder de Dios. No importa cuán fieles o diligentes podamos ser, como Zacarías traemos sobre nosotros mismos una parálisis en nuestros oídos o en nuestra lengua a causa de la incredulidad. Finalmente, somos confrontados por este versículo en Hebreos, allá en el capítulo 3, verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Escuche la pregunta que le voy a hacer para que usted me la responda. ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo no entró a la tierra prometida? ¿Causa de qué? ¡Wow! ¿Qué es lo que no me ha permitido ver mi milagro? ¿Qué es lo que no me ha permitido ver la promesa de Dios? Amados, Canaán representa un lugar de reposo, paz, fruto, seguridad, plenitud, satisfacción. Todo lo que un creyente ansía, sueña y anhela está representado en Canaán. Es también un lugar donde el Señor habla claramente a su pueblo dirigiéndoles. Este es el camino, camina en él, sigue adelante, estoy contigo. Mis amados, pero Israel no pudo entrar a la tierra prometida por causa de este pecado. El pecado de incredulidad obligó a que el pueblo de Israel, el que salió de Egipto, muriera en el desierto. Dios tuvo que levantar una nueva generación que no conociera el pecado de la incredulidad para poder tomar posesión de sus sueños, de lo que Dios había prometido. Todos los pecados que cometió Israel, el pecado de adulterio, los pecados de divorcio, porque hasta a Moisés le tocó permitir el divorcio en medio del pueblo porque lo atosigaban. La ira de Dios, los celos, la pereza, todas las acusaciones, todo el pecado que había en Israel tenía un solo origen y se llamaba incredulidad. Yo podría decir entonces en español criollo que la incredulidad es la puerta que todos los demonios buscan para entrar a la vida del hombre o la mujer de Dios. Amados, era este pecado, incredulidad, lo que estorbó al pueblo de Dios para entrar a Canaán. Por lo tanto, el libro de Hebreos nos insta hoy, en el capítulo 4, verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En la versión Fran Vargas 2021 diría de esta manera: procuremos ir en pos de los sueños que Dios nos ha prometido, sin caer en semejante pecado de incredulidad. Escúcheme, hay muchos cristianos que han decidido tomar en serio su caminar con el Señor. Ellos determinaron ser más estudiosos de la palabra y ellos ayunan, oran con una convicción renovada. Ellos han dispuesto su corazón y se han decidido aferrarse a Dios en todas las situaciones de su vida. Mientras miro su vida, yo pienso:
Seguro que toda su devoción traerá un brillo de gozo. Seguro que su buena relación con Dios les va a conectar con una buena recompensa. Les va a traer paz y respuesta a sus familias. Pero muy a menudo lo opuesto también es cierto. Muchos nunca entraron en el reposo prometido por Dios. Ellos todavía están inseguros, están inquietos, llenos de miedo, cuestionando la guía de Dios, preocupados por su futuro, porque ellos tuvieron una habitual levadura de incredulidad. Toda su devoción y actividad han dejado de ser efectivas en su vida a causa de la razón. Amados, el siervo creyente se apega a la promesa de Dios, no a la incredulidad. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es una promesa de Dios para hombres y mujeres que viven en fe, una vida descansada en Dios. Jeremías 30:21 y 31:9 dice: y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán. Qué hermosas promesas las que Dios nos da. A los que podemos aferrarnos en fe a las promesas de Dios, a los que podemos descansar en Él. Qué hermosas promesas el Señor nos da. Y finalmente en Hebreos en el 4:6 dice: puesto que falta que algunos entren en Él. Amados, el escritor de Hebreos está diciendo esencialmente: alguien tiene que entrar en esta increíble promesa. Yo te pregunto, ¿por qué tú no? ¿Por qué no debería ser tú el que entre a la promesa de Dios? ¿O por qué no yo? Si nuestra incredulidad nos mantiene fuera, entonces debemos orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad, sana mi incredulidad, dame abundante fe, ayuda a crecer mi fe, ayúdame a desarrollar mi fe. Debería ser nuestra oración. Nuestro Dios nos ha hecho increíbles promesas, mis amados, y Él desea que hagamos responsables, que nos hagamos responsables de estas promesas. Entonces echemos mano de su maravillosa palabra, echemos mano de cada promesa que Él nos ha dado, que cada uno de nosotros entre en su prometido reposo. Entonces nuestra vida será un testimonio brillante a toda esta nueva generación. He hablado hoy sobre el poder de la incredulidad. Queridos amigos y hermanos que han escuchado la prédica por las redes sociales, no tomes por ligero el poder de la incredulidad. La incredulidad podría llamarse que es el más grave, o podría llamarse la madre de los pecados. Y para muchos simplemente es algo demasiado simple. Dios te bendiga, mis amados hermanos.